nombre es Paula Torres y es un honor darles la bienvenida a este ciclo de entrevistas que inauguramos desde la ONG Fe y Alegría Argentina. Para los que no conocen, Fe y Alegría es una ONG jesuita que se dedica a educación de calidad en contextos de vulnerabilidad y de pobreza. Para dar comienzo a este ciclo tenemos de invitado un gran invitado, se llama Ezequiel Gómez Caride. Él es director de la escuela de la UDESA, conocida como la Universidad de San Andrés. Bueno, para nosotros los que estamos en nuestro país, en realidad es Ezequiel, UDESA y Universidad de San Andrés, pero es bueno traspasar fronteras y bueno, darte la bienvenida en nombre de todo este equipo y esta familia que se llama Fe y Alegría. Muchas gracias por la invitación, Paula, y bueno, orgulloso de participar del ciclo. Sí, realmente cuando vos decís, vemos tu trayectoria, vemos tus currículums, tus entrevistas, ¿cuál fue ese inicio, esa vocación profunda de decir me quiero dedicar a educación? Y ahí empezó un largo camino, no solo en nuestro país, sino también en otros países y con muchos reconocimientos que obtuviste. Siempre tuve la necesidad o el deseo o el impulso de sentirme conectado cerca de la gente. Sí. Y educación era un área, una carrera en la cual el contacto con la gente, con el otro, es permanente. Yo creo que eso fue siempre lo que me atrajo hace muchos años y hoy me sigue como entusiasmando. Todo el tiempo estoy en contacto con gente, trabajando con gente, aprendiendo de la gente y eso es... Sí, por lo que conocemos de vos, haces mucho trabajo territorial, de campo, te involucras en lo que es el desafío de la educación, ¿no? Y que siempre, como decíamos hace un ratito, la educación siempre estamos mirando y observando el déficit, lo que nos falta como sociedad, como país, cómo nos falta crecer, pero sin embargo también podemos hablar de fortalezas y de situaciones que se destacan y entre comillas muy buenas. Totalmente. Hay como un discurso vinculado a la educación de crisis permanente. Y es un poco una retórica que no pasa solamente en Argentina, sino en otro lugar del mundo, que siempre se empieza a hablar de educación desde la crisis o de todo pasado fue mejor. Muchos investigadores hablan de esto como paradigma del déficit. Y bueno, y muchas investigaciones dan cuenta de que para transformar realmente la realidad a cualquier organización, lo más pertinente, lo más adecuado es partir de la fortaleza que tiene y a partir de ahí comenzar un proceso de mejora, de transformación. Yo creo que también en el sistema educativo argentino estoy convencido, ¿no?, de que hay excelentes escuelas, excelentes docentes. Me parece un buen punto de partida para pensar la educación también en esos lugares, no solamente lo que falta. Sí, en el caso de los docentes, hoy enfrentan desafíos permanentes todos los días, más allá de la dedicación y la misión que tienen dentro del ámbito educativo, ¿no? Mirar un 360 a la realidad de las familias, de la comunidad, de lo que pasa en cada alumno o en cada estudiante. Sí, hoy en día la profesión docente es un desafío, siempre en todas las épocas tiene distintos desafíos y a lo largo de la historia se va reconfigurando esa identidad. No es lo mismo ser un docente en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Y bueno, los desafíos, bueno, la pandemia un poco también trajo este tema de los docentes sobre la mesa y bueno, hoy es un tema de política pública, la falta de docentes, los desafíos que enfrentan los docentes y muchas veces los docentes se encuentran de alguna manera atajando desafíos que la sociedad no puede y termina siendo, como dicen algunos, como la escuela como el último lugar de contención de muchas problemáticas sociales y el docente como ese actor que está, bueno, acompañando muchas veces en situaciones muy desafiantes. Sí, además lo que significa el centro educativo, el colegio, la escuela en distintas situaciones, que es el lugar de encuentro, ¿no? Es decir, se vive un montón de circunstancias que van más allá de la familia y ahí hay que hacer una diferencia a lo mejor entre lo que son colegios públicos, colegios del Estado, colegios en grandes ciudades, en situaciones rurales, en comunidades aisladas. Es decir, es difícil poder igualar y hablar de educación en contextos de donde hay tanta diferencia. Totalmente. Y ahí yo creo que cada escuela, la invitación es de que cada escuela haga ese trabajo de, bueno, cuál es la función de esta escuela en este contexto, ¿no? Hay distintos propósitos de educación, preparar para el mundo del trabajo,
el desarrollo personal, preparar para la ciudadanía. Bueno, yo creo que el desafío es que cada escuela, a partir de las necesidades de ese contexto y con los recursos que tiene, pueda de alguna manera hacer presente un sentido muy específico que le haga sentido a los estudiantes. Para mí es clave hoy en día que los estudiantes le encuentren el sentido. Hoy en día, antes eso socialmente estaba dado, culturalmente estaba dado, la relevancia en la educación, hoy no tanto. Entonces, a esta pregunta que traen los chicos, esto, ¿para qué me va a servir? Yo creo que es una pregunta muy válida y sin caer en el utilitarismo de que todo te tiene que servir para algo inmediatamente. No estoy diciendo eso, pero sí poder explicar que esto tal vez hoy no lo entendés, pero te va a formar o te va a dar ciertas herramientas para el futuro. Yo creo que hoy en día mucho del desafío pasa por convencer y construir ese sentido de necesidad. Esto es importante. Sí. Yo creo que la educación tiene todos los recursos para poder dar una respuesta a eso. Sí, sobre todo esto que decís vos, Ezequiel, de darse cuenta, ¿no? Que los chicos identifican eso y cuando hay que evaluar a lo mejor la trayectoria de un docente, también parte de la familia, de los mismos alumnos, y no como que alguien viene a tomar examen para ver cómo califica un docente o no, sino que es totalmente participativo. Sí, el desafío que tienen las escuelas, que tienen los docentes, es bueno, cómo potenciar o cómo generar experiencias que los estudiantes y que las comunidades educativas las encuentren significativas, ¿no? Yo creo que antes eso estaba dado por muchos mandatos sociales y yo creo que hoy los chicos y cada vez más se hacen esa pregunta, bueno, ¿esto para qué? Y está bueno que como comunidad educativa tengamos esa respuesta. Esto te va a salir bien por esto y por esto. Esto tal vez no lo entendés. Esto el día de mañana lo vas a ver más claro. Bueno, tener esas conversaciones en las escuelas. Y para los docentes también, me parece que es súper relevante. Sí. No sé si se llamaba Nazareno, una historia de un alumno que vos viviste una situación especial y puede haber 1000 nazarenos, entre comillas. Sí, totalmente. Una de mis investigaciones era identificar en esto de salir del paradigma del déficit profesores expertos, profesores destacados. Y para eso el desafío era no ir con una lista de control, sino ir a preguntarle a las escuelas, bueno, ¿quiénes son estos profesores destacados? Y cuando entraba a las escuelas, este chico me encuentra, le cuento el proyecto, estaba terminando la secundaria, y me dice, bueno, vení mañana, yo te voy a mostrar un buen profe, ¿no? En esto de cómo los estudiantes tienen esta capacidad de reconocer la experticia docente. Y tenía muy, muy en claro, muchas veces más que muchos directivos y muchas más que los mismos docentes, quiénes eran buenos docentes porque ven toda la película. Exacto. El estudiante ve toda la película. Sí, toda la película, y en ese ver toda la película llegan a identificar ciertos sentimientos y reconocen en el profesor o en el maestro. Es como un camino de ida y vuelta, ¿no? Que el docente evalúa al alumno, el alumno es la afinidad, cómo se involucra también con la familia y con la comunidad a la que pertenecen, cómo siguen las familias participando en la comunidad educativa. Totalmente, y en estas investigaciones que hacemos sobre estos profesores destacados, estos profesores expertos, sí. Lo que las investigaciones muestran que no tiene que ver tanto con lo que hacen, que es muy importante, sino también con lo que creen estos docentes. Las creencias. Claro, las creencias. En ese sentido, lo que vemos, el patrón que vemos en los profesores expertos es que creen en la potencialidad de los alumnos. Digamos que esa es la creencia central que tienen. Creen que todos los alumnos pueden aprender. No que todos van a llegar al mismo lugar, ni que todos tienen la misma capacidad, pero sí que todos pueden dar un paso adelante en su trayectoria. Y ese sentimiento, esa creencia de potencialidad, la llamo yo, después configura esas prácticas, ¿no? Si vos crees que la otra persona puede, tu vinculación y tu modo de relacionarse es totalmente diferente. Sí, ahí entraríamos que el creer en la potencialidad también te lleva al grado de confianza, y a vos te encanta hablar de la confianza, lo que implica y representa en la vida misma y en el ámbito educativo. Sí, totalmente. Ahí me baso en investigaciones que se han hecho en otros lugares del mundo en el cual se habla de confianza relacional, ¿no? Se hicieron estudios que comparaban el rendimiento educativo de los estudiantes en distintas escuelas y veían que en algunas escuelas, separando o diferenciando, distinguiendo por
por clase social, estatus socioeconómico. Bueno, hay algunas escuelas que tenían mejores rendimientos que otros. Y las investigaciones después pudieron mostrar que esas escuelas tenían altos niveles de confianza relacional y básicamente eran escuelas católicas en Estados Unidos o protestantes, escuelas religiosas. Confesionales, exactamente. Entonces esto de la confianza relacional aparece después primero como un reductor de conflictividad, y eso en cualquier organización. Cuando hay un clima de confianza se reducen los conflictos. Es real. Y después es una organización con altos niveles de confianza relacional que está más abierta a innovar, a probar cosas, a equivocarse, a aprender. Y bueno, eso implica, digamos, o genera cierto tipo de relaciones basados en la competencia profesional, el respeto, el cuidado del otro. Bueno, y eso tiene un montón de efectos virtuosos en la vida de los chicos, en la vida de los docentes, de los padres, pero también en los aprendizajes. Qué interesante todo esto que decís. Y si tenemos que hablar un poco de las debilidades, esto cuando leemos que los chicos no comprenden los textos, que no pueden resolver los problemas de matemática, que todavía falta un ajuste importante. ¿De eso qué nos podrías llegar a decir? Yo creo que esa es la responsabilidad la responsabilidad es de los adultos, la responsabilidad en la sociedad, la responsabilidad es nuestra. Ahí no podemos echar las responsabilidades en los estudiantes. Yo creo ahí como sociedad, como responsables, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca y bueno, y poder transformar. Yo estoy convencido que es totalmente transformable, es cuestión de alinear, de invertir, de acompañar y capacitarse para poder, digamos, dar vuelta o transformar estos diagnósticos que escuchamos casi cotidianamente. Vos sabés que en Fe y Alegría nos identifica, educamos para transformar. La transformación está todos los días al alcance de todos y es como una actitud a seguir, ¿no? Totalmente, y yo creo que se vincula con esto de la creencia de que el otro puede, ¿no? Si yo creo que el otro puede crecer, puede aprender, la transformación se va a dar. Entonces, yo creo que el tema de las creencias y las creencias colectivas es el puntapié inicial para cualquier transformación de envergadura. No podemos dejar de preguntarte qué pasa frente a la inteligencia artificial, que esto, si pensamos en pandemia hace unos años atrás, ni hablábamos de esto, pasaron 5 años de pandemia y ahora la inteligencia artificial está en todos lados y cómo es dentro del ámbito educativo el desarrollo, instalar, cómo se maneja con los alumnos, el tema también de dispositivos, ¿no? Totalmente, bueno, son dos temas diferentes. El tema de la inteligencia artificial pone sobre la mesa la pregunta curricular, que es ¿cuál es el conocimiento valioso? ¿Qué conocimiento vale la pena aprender? Yo creo que es una súper pregunta para pensarla y en esto, digamos, yo me gusta pensar estos temas así delicados sin caer en ninguno de las banquinas, ni que va a solucionar todos los problemas, No. Ni que es algo que va a destruir la generación y va a tener efectos horribles a nivel cognitivo, emocionales. Yo creo que el desafío es, como otras generaciones tuvieron otros desafíos, otras tecnologías que fueron emergiendo, el desafío es, bueno, cómo poder convivir, sacar del mayor jugo posible y que esto sirva como un instrumento para potenciar a las personas, a las comunidades, ¿no? Sí, pero ya es algo que llegó y se instaló, y así como se instaló Internet hace unos años, ya no hay vuelta atrás. Por supuesto, y negar eso sería un diagnóstico muy, muy equivocado. ¿Cómo vivís desde tu trabajo, desde tu rol, todos los días estas investigaciones científicas, ver los avances, los nuevos proyectos, dirigir un poco el timón, ¿no? ¿Para dónde vamos, dónde frenamos? Como decís, hay situaciones que no hay que casarse, pero tampoco tenerles miedo. Sí, yo creo que cada cual mira la realidad desde su lugar. Por mi formación, yo trato de analizar estos emergentes desde artículos científicos, de la ciencia, ¿no? Sí. Y eso, de alguna manera, me permite como distanciarme un poco de ciertas modas y en los efectos a largo plazo. Trato mi manera de entender los temas es estudiando, digamos. Entonces eso me da tiempo para reflexionar.
te permite la reflexión. Sí. Es tan importante el tema de la reflexión, ¿no? Y la calidad de esa reflexión. Sí, totalmente. Hay una frase de John Dewey que a mí me gusta mucho, dice, no se aprende de la experiencia, sino de la reflexión de la experiencia, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, con la experiencia, con un cúmulo de experiencias, y buscamos que los estudiantes pasen por un cúmulo de experiencias que está muy bien, pero a veces falta esa reflexión. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué aprendiste de vos? ¿Qué aprendiste del otro? ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Poder ponerle palabras a ese proceso metacognitivo, yo creo que cada vez es más importante, y lo vinculo con esto de la inteligencia artificial también, ¿no? Bueno, Sí. ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué podés aplicar? ¿Qué no? ¿Sí? Claro, porque la inteligencia artificial no va a reemplazar jamás lo que es el cuidado, el docente, el trato personal, la emocionalidad. Totalmente. La neuroplasticidad que tenemos no la tiene la inteligencia artificial. Totalmente. Y ahí el desafío es, bueno, cómo preparamos a las nuevas generaciones para que puedan convivir con este nuevo escenario, ¿no? Ujú. ¿Sos padre de cuántos niños? De 2 varones y 2 niñas. ¿Y cómo podés despegarte o convivir cuando ves su actividad educativa y decir, bueno, no voy a opinar, hasta acá llego, ¿qué hago? ¿Me abstengo? Yo aprendo, me pasan cosas con mis hijos. Por ejemplo, una vez había una plataforma educativa de matemática que a mí me parecía brillante, que era mucho modelo de autogestión. Entonces se la presenté a un hijo mío que tiene mucha capacidad para matemática, y a los 2 minutos él se frustra y cierra la computadora, ¿no? O veo cómo interactúan con ChatGPT y cómo lo usan para aprender también, para que le explique ejercicios. Estoy todo el tiempo viendo un poco cómo Pero es bueno, porque hoy también se aprende de ellos muchísimo, no ya es solo el rol del padre el que enseñaba, sino uno estar en modo de alumno frente a los hijos. Sí, no, igual yo en casa soy papá, digamos, se me matan de risa, o sea, no tengo ningún tipo de autoridad. Claro, y en casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí. Para concluir y cerrar esta lindísima conversación y haberte tenido aquí en Fe y Alegría, es realmente un honor para nosotros. ¿Qué te gustaría agregar? No, yo una valoración de Fe y Alegría, me parece que llega a lugares donde no llegan otros espacios, otras organizaciones, y tiene como esto que vos decías, esta visión transformadora, esta mística, que me parece que hace mucha falta en otros espacios, ¿no? Tiene muy claro Fe y Alegría el sentido de lo que hace, y eso me parece que es un valor que vale la pena celebrarlo. Con eso nos quedamos, celebrando eso de Fe y Alegría, tantas organizaciones y el mundo académico, el mundo de las ONGs y el mundo de las instituciones, con estas voces inspiradoras como fue hoy la tuya, Ezequiel Gómez Caride. Gracias por estar y por acercarte. Muchas gracias, Paula. Y gracias a ustedes. Hasta acá llegamos con Voces que Inspiran de Fe y Alegría. Pueden seguir el canal de YouTube y redes sociales como Fe y Alegría Argentina, y de nuestro invitado, la cuenta oficial de Instagram es UDESA.